estamos desarrollando un tema que se llama guerra espiritual, campo de batalla, la mente. Voy a pedirle el favor a mi hermano Juan que me ayude a leer Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Amén, hermana. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9 Amén. dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amén. Esa misma porción en otra versión, esta es la traducción lenguaje actual, dice, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud, en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Practique todas las enseñanzas que se les ha dado. Hagan todo lo que me vieron hacer. Está el Señor Jesús hablando y me oyeron decir. Y Pablo, Dios que nos da su paz estará con ustedes para siempre. Pablo está hablando al pueblo de Filipos y les está recordando y les dice, bueno, imítenme. Queremos pensar, como dice cuando mi hermano está leyendo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. ¿Por qué guerra espiritual, campo de batalla? La mente. Porque el enemigo siempre ha querido trabajar en la mente de las personas. Siempre ha querido ocupar el lugar que no le corresponde. Él es un imitador. Si vamos a Mateo 4, por favor, vamos a Mateo 4, donde podemos leer la tentación de Jesús. Él, al mismo Señor Jesucristo, dice la palabra en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondió, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí están los deseos de la carne. Está el enemigo tentando. Cuando nosotros tenemos guerra espiritual y esta guerra espiritual es permanente, porque déjeme decirle que cuando usted está bien, cuando a usted no le pasa nada, cuando usted no siente persecución, cuando usted no tiene problemas, algo está mal. Algo está mal porque el enemigo está muy contento con usted. Tenemos todo el tiempo una lucha que no es contra carne ni contra sangre, que es una lucha espiritual. Pero el campo de batalla donde primero se gana o se pierde la batalla es en nuestra mente. El Señor Jesucristo fue tentado, pero él le dijo a Satanás, escrito está. En el versículo 5 de ese mismo Mateo 4 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no
tentarás al Señor tu Dios. Miren que el Señor Jesucristo conocía las escrituras, pero también Satanás. Satanás conoce palabra, Satanás conoce lo que está escrito, pero el Señor Jesucristo no se dejó amedrentar, conocía la palabra y le estaba colocando y haciendo un alto. El versículo 8 que habla de los deseos de los ojos dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, ya él solo servirás. Estamos hablando de guerra espiritual, campo de batalla, la mente. Nuestras vidas, nuestros actos se mueven de acuerdo a lo que pensamos. Lo que pensamos moldea lo que somos. Mire que lo que pensamos y lo que hablamos, en el caso de Mateo 4, lo que hablaba el Señor y lo que él sabía, es lo que lo caracterizó para poder derrotar al enemigo. Hace 8 días, vayamos a Romanos 12, 1 y 2, mi esposo Daniel hablaba de Romanos 12, 1 y 2. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestro entendimiento y no conformarse a este siglo y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hoy vamos a ver dos palabras que acompañan a la guerra espiritual, campo de batalla, la mente. Si decimos que nuestros pensamientos son los que mueven nuestra vida y tenemos pensamientos que no son agradables a Dios, pensamientos de desánimo, pensamientos de deshonra, pensamientos de desesperanza, pensamientos de sentirse pequeño e insignificante, pensamientos de tristeza, de ansiedad, de depresión, tenemos que desecharlo. Y aquí lo que va a operar es esta palabra, desecharlo, orar y reemplazarlo. La palabra clave aquí es reemplazar. Es desechar toda mentira y reemplazarla por la verdad. Es tomar la decisión de dejar de hablar mal, de maldecir, para hablar bien. Voy a pedirle el favor a mi hermana Eloisa que me ayude a leer 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5. Ya, hermanita. Alabado sea el Señor. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, en la versión más sencilla dice que todo orgullo de aquellos que quieren impedir que se conozca de Dios, hay que
con ese poder hacer que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Hay que derribar argumentos, hay que derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevarlo cautivo, llevar esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Muchas veces en nuestras fuerzas no lo podemos hacer, es solo con la ayuda del Espíritu Santo, pero usted tiene que ponerse de acuerdo con su esposo, su hermano, su hijo, su amigo, porque muchas veces no somos conscientes de la manera como estamos hablando. Muchas veces expresamos derrota, fracaso, temor en nuestra manera de hablar. Y tenemos que cambiar, que reemplazar esa manera de hablar, porque tenemos que llevar cautivo ese tipo de pensamientos. ¿A qué? A la obediencia de Cristo. Entonces aquí la palabra clave en esa guerra espiritual, campo de batalla, la mente está en el reemplazo, donde se desecha la mentira, los pensamientos que no agradan a Dios, y estos son reemplazados por la verdad. La verdad que está en las escrituras, donde conocemos la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Le voy a pedir el favor a mi hermana Flor que me ayude a leer Salmo 119, 9 y 11. Salmos 119, versículos 9 al 11. Del 9 al 11. Salmos 119, 9 al 11. Amén. Dice la palabra de Dios con la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus caminos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gracias, mi hermano. Amén. En la versión traducción lenguaje actual dice, Salmo 119 del 9 al 11 dice, solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Como dice, y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Como dice la palabra, y yo llevo tu palabra en mi pensamiento. Estamos hablando entonces de que la guerra espiritual y el campo de batalla, la mente, necesita de un reemplazo de nuestros pensamientos, los pensamientos que son mentira, que traen tristeza, que traen depresión, que traen enfermedad, que traen derrota por la palabra. Leíamos en Mateo 4 cuando el Señor Jesucristo fue tentado y cómo él no dejó que Satanás ocupara el lugar, sino le decía, escrito está. La palabra de Dios dice y la repetía. Entonces, la primera estrategia para poder ganar esa guerra espiritual en nuestra mente es el reemplazo. ¿El reemplazo de qué? De la mentira por la verdad. Y la verdad está aquí, en la palabra. Así que si el enemigo, Satanás, conoce palabra, tú y yo, mi hermano, tenemos que conocerla. Vamos a ir a Hebreos 4:12. Le voy a pedir el favor a mi hermano Jackson. Hebreos 4:12. Amén, amén. Gloria a Dios.
Dice Hebreos 4:12. Momentito por acá. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y discierne, dice la parte final, los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire cómo dice esa misma palabra en traducción lenguaje actual. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos y son malos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si estamos empezando a profundizar guerra espiritual, campo de batalla la mente. Primera estrategia, el reemplazo. Reemplazo la mentira que me ha acompañado de pronto desde que era un bebé, reforzado desde cuando mi mamá, mi papá, la profesora, un amigo, un hermano se burlaban. Grabé palabras que no son correctas, grabé expresiones y me las creí. Hay que reemplazarlas por la verdad. Y la verdad no es nada más que la misma palabra de Dios, porque esta tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios nunca vuelve vacía y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Entonces, primera estrategia para ganar nuestra guerra espiritual: reemplazo de nuestros pensamientos, reemplazo de ese pensamiento que es mentira, que quiere robar la bendición, para colocar ¿qué? Pensamientos que son verdad, porque la palabra de Dios tiene poder y tiene vida. ¿Y por qué? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, vamos a continuar con la segunda estrategia. Díganme si empieza a surgir en un árbol que tiene raíz, que tiene un tallo y que tiene unas ramas, y este empieza a crecer y se tuerce. ¿Qué pasa si usted a ese árbol solamente le corta ciertas ramas? ¿Será que el árbol se va a enderezar, hermano Juan? ¿Qué piensa usted? No, no se endereza. El árbol No toca se de... ¿Señora? toca de raíz. Sí, sí, claro. O Lo mismo es nuestra mente. Muchas veces pensamos que con sacar algunos pensamientos vamos a corregir ese comportamiento. A veces compartimos la palabra a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros esposos, y pensamos que porque vemos un cambio pequeño, ya, todo está hecho. Pero se nos olvida que tenemos que ir a la raíz del problema. Esta estrategia que vamos a ver, la palabra se llama reconfigurar. Es decir, reconfiguro, lo vuelvo a hacer desde la raíz, no por las ramas, porque a veces creemos que cuando cortamos, que cuando cambiamos algunos pensamientos, estamos cambiando el comportamiento. Y suele suceder mucho en la iglesia que cuando llevamos personas nuevas, compañeros nuevos, jóvenes, mujeres, entonces dejan por unos días y hacen pequeños cambios y creemos que esto ya fue suficiente, pero no, en el campo de batalla de la mente hay que
aplicar la segunda estrategia, reconfigurar. Ese principio de reconfigurar hace que renovemos la manera de pensar, que podamos cambiar de raíz y remover lo que no agrada. Muchas veces oramos, y yo creo que ustedes me escuchan a mí cuando lloro, que yo le digo al Señor que desarraigue. Señor, entra y desarraiga todo lo que no es tuyo, Señor. Sácalo, arráncalo, Señor. Y le pedimos al Señor que coloque pensamientos nuevos, bendiciones, que esa palabra que entra a limpiar y que cambia nuestros pensamientos esté allí. Entonces, la segunda estrategia, la primera estrategia para ganar nuestra guerra espiritual, campo de batalla, la mente, es reemplazar esos pensamientos de mentira por la verdad. Y ya vimos citas donde estamos atendiendo que la palabra de Dios tiene poder, que tiene vida y que penetra hasta lo más profundo y discierne las intenciones que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. La segunda herramienta se llama, entonces, reconfigurar. Renovamos nuestra mente, pero no por las ramas. Por favor, recuerde, reconfigurar tiene que ir a la raíz del problema. Y no nos podemos dejar confundir, porque por eso hay personas que llegan, tienen un comportamiento bonito, nuestro familiar, y entonces nosotros creemos que ha habido un cambio real y el vicio, la potestad que hay allí todavía está actuando, porque no ha habido una reconfiguración de el comportamiento. No lo hemos desarraigado de raíz, no lo hemos sacado y nos hemos dejado distraer con podar una rama, con creer que un pequeño cambio es suficiente. Pero el problema persiste de raíz. Si solo renunciamos a un tipo de pensamiento y de comportamiento, podemos volver a caer en la mentira, porque el cambio no ha sido de raíz, porque el cambio genuino, uno ve hermanos que dicen, mire, un día yo decidí dejar de consumir droga y tomé la decisión o dejar de fumar. Y ese día yo le dije al Señor, Señor, yo ayuno y cambio mi manera y dejo para siempre ese vicio. Y lo hicieron. ¿Por qué? Porque fueron conscientes de que eso no le agradaba a Dios, que la palabra de Dios nos está diciendo lo contrario, tenemos que apartarnos, renunciar. Un día entendieron y Dios y el Santo Espíritu les permitió entender que tenían que hacer un cambio y una reconfiguración de raíz y que no se podían andar por las ramas porque estaban engañándose ellos mismos. Y tenemos que aprender a reconfigurar, a identificar para nuestras vidas y para las vidas de las personas a los que les estamos dando consejería, que el cambio es desde lo profundo, que hay que desarraigar, que hay que cambiar, que hay que reconfigurar desde la raíz, no andarnos por las ramas. Le voy a pedir el favor a mi hermana Eloisa que me ayude a leer Colosenses 3:16. Mi hermana Nuri, que me ayude con segunda de Timoteo 3:16-17. Perdón, he tenido un poquito de gripa. Colosenses, ¿qué, hermanita? 3:16. ¿Leo? Espérame que ya voy llegando. Listo, mi hermana. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Amén. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Entonces, esa oración que nosotros hacemos, esa identificación de esa guerra espiritual, campo de batalla en la mente, nos debe permitir discernir con la ayuda del Espíritu Santo tanto para nuestra vida como para aquella persona que nosotros hemos invitado a la iglesia, al que Dios ha permitido que le estemos dando consejería, que le estemos guiando, que tenemos como un discípulo. Tenemos que entender que si no se desarraiga, que si no vamos al problema, a la raíz del problema, y sacamos de allí y a cambio reconfiguramos y ponemos la palabra de Cristo que debe morar y abundar en nosotros. Mire esa misma palabra en Colosenses 3:16 en TLA. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o cuando se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, canten himnos, canten cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Cuando se enseñen, cuando corrijan, háganlo de manera inteligente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Entonces, hoy estamos aprendiendo que hay dos estrategias y vamos a seguir viendo más para ganar esa guerra espiritual que no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes de maldad, contra espíritus malignos. Y podemos ver que tenemos que reemplazar, es la primera estrategia, reemplazar que la mentira por la verdad. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Vimos el ejemplo del mismo Señor Jesucristo en Mateo 4, ¿verdad? Cómo el Señor derrota a Satanás, y aunque Satanás conoce palabra, el Señor Jesucristo también. Y usted, mi hermano, y yo tenemos que aprender, tenemos que conocer y tenemos que reconfigurar, tenemos que orar al Señor y tenemos que desarraigar, no podar la rama, sino sacar de raíz lo que no le agrada a Dios, los pensamientos que no le agradan a Dios, que no le pertenecen a Dios, y colocar allí la palabra de Dios para que more, como nos leía nuestra hermana Eloísa, en abundancia en nosotros, para poder enseñarnos, para poder exhortarnos unos a otros. Vamos a ver qué dice Nuri, nos va a leer 2 Timoteo 3, 16, 17. Nuri. Amén. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Buenas noches a todos. Buenas noches. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Entonces, toda la escritura está, primero que todo, inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Usted quiere conocer el plan de Dios para su vida? ¿Usted quiere conocer lo que Dios tiene, los regalos, las promesas, las bendiciones?
Aquí les tienen la palabra. Todo lo que está escrito en la Biblia, el mensaje de Dios, es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla, para mostrarnos cómo debemos vivir. De modo que los hijos y las hijas de Dios estaremos completamente entrenados y preparados para toda buena obra. Hoy hemos aprendido que en guerra espiritual, campo de batalla la mente, hay dos estrategias: reemplazar nuestros pensamientos y reconfigurar de raíz, cambiar, desarraigar todo lo que no le agrada a Dios para colocar allí lo que sí le agrada. ¿Y qué? Toda la palabra de Dios more en vuestra vida. ¿Y para qué? Esa palabra tiene poder. Entonces, reemplazar y reconfigurar de raíz.